sesión del Congreso de Estudiantes del día de hoy. Agradecemos mucho la presencia también de las personas que están en línea. Tenemos un programa interesante. Al igual que el día de ayer, vamos a abrir con una conferencia magistral y luego procederemos a las mesas de diálogo, de presentación de los trabajos de los estudiantes. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros a Maximiliano Yáñez. Y nos lo va a presentar el Roberto Casales, pero damos inicio a los trabajos del día de hoy. Muy bonito día para todos. Adelante, profesor. Bien. 2 segunditos y quiero presentarme formalmente. Si se siente cómodo moviendo, sí, aquí tengo para irlo siguiendo un total. Muy bien. Sí, como sienta más cómodo. A mí me incomoda cuando esto te tapa un poco. Siempre no pusimos la mesa, por si gusta se recorre, pero sí también les estorba para ver. Yo prometo que ya estoy muy cerca. No es necesario que me presente, me puedo hacer los lunes, no problema de... Buenos días, bienvenido a nuestra universidad. Muchas Espero que su estancia sea muy placentera. Muchas gracias. 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 Y bueno, emocionados de escuchar. Qué bárbaro. Bueno, pues vamos a comenzar. Como ya dijo el maestro Cristian, pues tenemos la bendición de que nos acompañe el día de hoy el doctor Maximiliano Yáñez de la Universidad Católica de Salta, un gran colega con quien, de hecho, por iniciativa suya, empezamos una colaboración más estrecha en un proyecto que se llama la Filosofía Católica en Latinoamérica, que el profesor coordina, que el profesor nos dirige y que pues, gracias a ese esfuerzo pues hemos también pues, nos hemos vinculado con las universidades, la gran mayoría, digamos, de las universidades que tienen facultades de filosofía que están dentro de la OCAR. Entonces, primero, Maximiliano, agradecerte pues, que sin conocerlos, ni tener ninguna noticia nuestra, pues nos hayas buscado y eso que nosotros lo agradecemos profundamente. Parte de, digamos, de la UPEC colabora en ese proyecto el doctor Rubén, la doctora Livia, un servidor. Estamos en ese proyecto del momento. Presenta el doctor Maximiliano. Es profesor, es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Argentina, doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, una tesis sobre verdad y comunidad a partir de Verdad del Mundo de Hans Urs von Balthasar. Durante 6 años trabajó en la Congregación para la Educación Católica, Ministerio de Educación del Vaticano, ahora Dicasterio para la Cultura y la Educación, especializado en metafísica y en el desarrollo y misión de las universidades católicas. Últimamente dirige la carrera de Filosofía en la Universidad Católica de Salta y dicta cursos de Filosofía Antigua y Antropología Filosófica. También dicta cursos de Doctrina Social de la Iglesia para la Fundación Centésimos Años de Santa Sede y ha participado en grupos de investigación en filosofía política promovidos por la Universidad Católica de Washington en Estados Unidos. Y bien, muchísimas gracias. Bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Un poco les cuento que la idea que yo pensaba, espero que sea correcta, que para hoy sea una presentación un poco más distendida, más dialogada,
acercarnos a von Balthasar, y el lunes, que tenemos el Congreso, ¿no?, de Persona y Trascendencia, sería un discurso mío más formal, más técnico, más académico, quizá más difícil. El lunes hay que venir bien desayunado y bien dormido, porque ahí nos vamos a poner muy serios con la teoría de von Balthasar en profundidad, y aquí vamos a entrar un poco más en general en alguna idea en relación a la filosofía, ¿no? Así que creo que se pueden combinar bien las dos cosas, pero hoy voy a ser un poco más tranquilo, ¿no?, más relajado, y también como abriendo un diálogo para que lo discutamos juntos, lo pensemos juntos, porque es algo que creo que nos toca a todos, ¿no? Como dice el título ahí, vamos a hablar de esta, que es una expresión de von Balthasar, sin filosofía ninguna teología, como está ahí en alemán, y que de fondo tiene esta cuestión de, en realidad se está preguntando aquí von Balthasar, cómo es la relación entre, o cómo debería ser la relación entre filosofía y teología, especialmente para personas que tienen fe, ¿no? Si nosotros, pienso que acá la mayoría somos católicos e intelectuales, ¿no? Bueno, en algún momento nos tenemos que preguntar, o seguramente solo nace, ¿no?, de decir, bueno, ¿cómo se relaciona mi fe con mis conocimientos? ¿No? Es algo casi inevitable en la vida del hombre creyente, podríamos decir. Así que, en definitiva, la pregunta, si queremos trasladar esta frase, que es muy famosa de von Balthasar, es una buena presentación de él, algo que tenemos que decir, o que podemos trasladar en pregunta, sería, ¿qué es la filosofía católica? ¿No? Y saber si existe la filosofía católica. Si tuviéramos todo un día, me encantaría que ustedes lo respondan a esto, ¿no?, y me digan sus impresiones de esto, ¿no? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es para ustedes la filosofía católica? Y si existe, ¿no? Ustedes saben que sobre esto hubo disputas y tenemos una historia de 2000 años, que obviamente me encantaría, si fuera un seminario, me encantaría recorrer esos 2000 años de la relación entre pensamiento o intelectuales, podemos decir en un sentido amplio, y cristianismo, ¿no? Desde que el cristianismo es cristianismo, desde San Pablo, siempre tuvimos que relacionarnos con los intelectuales, los cristianos, y ver qué hacer con eso, ¿no? Ver cómo nos relacionamos, cómo nos llevamos, cómo nos tratamos, en muchos casos cómo nos unimos, ¿no? Así que los padres de la iglesia, después en la Edad Media las universidades que nacen con los cristianos pensadores, ¿no? Como, bueno, ustedes tienen aquí como padre a facultad, imagino, a Santo Tomás de Aquino, que es un modelo de eso, ¿no?, de relación entre filosofía y teología. Es decir, hay una relación que viene de largo, pero que en el siglo XX ha sido muy puesta en cuestión. Imagino que ustedes habrán sentido en su formación hablar de esto de que era de la querel, de la filosofía católica, ¿no? La cuestión, la Inquisición sobre si existía o no existía, sobre todo fue en Francia, antes de la Segunda Guerra Mundial, por los años 20, por los años 30, se interrumpió esa discusión bastante por la Segunda Guerra Mundial, pero había una discusión bastante encarnecida sobre ese tema, ¿no? Había muchos filósofos sobre todo no creyentes, que decían dos cosas. Primero, que la filosofía católica no existía, ¿no?, que existía la filosofía, pero no la católica, y sobre todo que nunca en los 2000 años de historia el cristianismo, los pensadores cristianos aportaron algo propio filosófico y original a la filosofía, ¿no? Entonces, no es para tenerlos en cuenta, digamos, ¿no? En todo caso, han aportado a la teología, ¿no? Seguramente, eso es lo que se defienden de esa manera, ¿no? Todo lo que han aportado es teológico. Y vale para la teología, felicitaciones, pero para la filosofía no nos aporta una gran cosa, ¿no? Frente a esas críticas han aparecido varios filósofos católicos tratando de defender una filosofía católica o una relación entre pensador católico y filosofía, ¿no? Al punto tal que nosotros ahora tenemos este proyecto con los colegas aquí que llamamos la filosofía católica en Latinoamérica, un poco para entender qué está pasando en nuestro continente sobre este tema, pero es un proyecto en donde todos los lugares donde lo tuve que dialogar y defender o presentar y demás, tantos colegas, aún católicos, me han dicho, pero ¿existe la filosofía católica? ¿No? ¿Existe? De hecho, me han querido cambiar el nombre del proyecto, no sé si lo han sentido, lo han experimentado los colegas aquí en los encuentros que hicimos, pero me han dicho, ¿no conviene cambiar el nombre? ¿No es un poco excesivo este nombre, filosofía católica? Von Balthasar, ustedes saben que fue un pensador jesuita de origen,
¿no? Es un pensador suizo, imagino que algo de él conocen, obviamente era un sacerdote jesuita. Cuando tuvo que hacer su noviciado en filosofía, pasó del año 33 al 37 más o menos en Francia, ¿no? En Lyon, que es donde estaba el maestro Henri de Lubac. Así que por un lado eso le aportó al pensamiento de von Balthasar muchas cuestiones de la patrística, que en ese momento estaba muy fuerte gracias a Henri de Lubac, pero también le aportó digamos, vivió ese momento del cuestionamiento de la filosofía, ¿no? Digamos, de la filosofía católica. Por eso él se preocupó por este tema y trató, al menos a su manera, de dar una respuesta a estas cuestiones, ¿sí? Todo su pensamiento está basado un poco en esto, en cómo es la relación entre filosofía y teología. Y por eso, en mi recorrido académico, digamos, yo siempre fui un filósofo y mis actividades, mis títulos, todo lo que he realizado es de filosofía. Yo no soy un teólogo, ¿no? Pero he podido hacer una filosofía basada en von Balthasar porque creo, al menos es lo que intento presentar, von Balthasar le dio mucha importancia a la filosofía. O sea, es un buen filósofo. A mí me parece un excelente filósofo, pero bueno, al menos podemos decir que es un buen filósofo y será de demostrar si es un excelente también filósofo. Eso se va a completar también con lo que hablemos el lunes, ¿no? Donde presentaremos mucho también su filosofía. Así que eso un poco para introducir. Algo de decirles de von Balthasar, saben que nació en 1905 y murió en 1988. Él de joven tenía una gran pasión, es un hombre de grandes pasiones, ¿no? Eso es una característica de él, que en realidad debería ser de todo hombre, ¿no? Pero yo me siento una persona muy apasionada y qué buena, a menos me gustan las personas que son apasionadas en lo que hacen, ¿no? De hecho, la filosofía, el título mismo de filosofía, como amor a la sabiduría, es pasión por la sabiduría. Difícilmente uno puede ser un filósofo si no es apasionado, ¿no? Mejor quizás dedicarse a otra cosa, puede ser a la contabilidad, cosa que no sé si son tan apasionadas. Pobre, si me escucha un contador me va a decir, yo lo vivo con mucha pasión, ¿no? Pero bueno, no sé, yo no me veo apasionado en ese campo, ¿no? Pero seguramente se podrá hacer. Entonces, él era muy amante de joven de los libros, de la literatura, de la poesía, fue un gran pianista, un gran amante de la música. De hecho, su primera obra, que fue a los 20 años, o sea, también ya marcaba su capacidad intelectual y su camino que fue hacia la escritura y el pensamiento, pues escribió infinidad de libros. Hay un libro de una pensadora inglesa, ¿no? Porque hoy por hoy von Balthasar en muchos contextos es bastante amado, ¿no? Bastante de moda, podríamos decir que está, que no por eso yo lo he estudiado, pero es un poco así. Y es difícil encontrarle críticas a veces. Y hay una pensadora inglesa que trata de hacer un libro dedicado a criticarlo, y una de sus mayores críticas es que escribió mucho. Entonces, alguien que escribió mucho difícilmente pueda saber de todo, ¿no? Ella dice, yo estudié toda mi vida y sé de 2 o 3 cosas, ¿cómo hizo para saber tanto? ¿No? O sea, fíjense cuáles son las críticas, ¿no? Cuando no se puede criticar, no sé si es válido como crítica, pero bueno, eso sucede, el libro existe, es real. Así que él fue muy apasionado por los libros, por la literatura, por la música. Escribió un primer libro a los 20 años, como les decía, que se llama El desarrollo de la idea musical, y es un libro de un joven de 20 años, pero que tiene muchos elementos después de lo que va a ser su filosofía y su teología. Hay palabras muy claves. Bueno, en su formación estudió germanística, estudios, digamos, de literatura y filosofía germana por varios años, y hizo una tesis sobre ese tema que se llamaba Historia del problema católico en la literatura alemana moderna, ¿no? Historia del problema escatológico, ¿no? En la literatura alemana moderna, que después se va a publicar, unos años después, como Apocalipsis del alma alemana, ¿no? Él ahí, en ese estudio que es muy largo, que está publicado en 3 tomos, un poco se cuestiona de todos los pensadores alemanes modernos más importantes,
¿qué han dicho sobre la relación con lo divino, la relación con el más allá, la relación con el sentido de la vida y la trascendencia de la vida? ¿No? Un poco eso. Los estudia desde ese ángulo, ¿no? Porque una cosa que también marca mucho el pensamiento de von Balthasar es la idea, la palabra discernimiento, ¿no? Como él era un jesuita, saben que los jesuitas aman mucho esta palabra y tratan de ejercitarla. Una clave de lectura de von Balthasar también es esa, ¿no? En todo su, digamos, desarrollo filosófico y teológico va como tratando de discernir la cultura en los elementos que puedan ser muy cercanos a la fe cristiana y en otros que no tanto, para quizás para discutirlos, para al menos ponerse en diálogo con ellos, ¿no? Y ofrecer una mirada distinta. En 1950 él salió de la Compañía de Jesús, dejó de ser jesuita porque sintió el llamado a fundar una comunidad propia, ¿no? Que se llamó la Comunidad San Juan, que tuvo y tiene una editorial bastante importante donde están publicadas todas sus obras y obras de gente que él valoraba mucho para promover la cultura o una buena cultura. En 1969 fue invitado a participar en la Comisión Teológica Internacional, es decir, comienza el reconocimiento de su figura, ¿no? Y algunos lo señalan como un poco tardío porque, digamos que no participó del Concilio Vaticano II, ¿no? Muchos se preguntan cómo una figura como él, y con los amigos que tenía, digamos, de talla intelectual como de Lubac, no participó del Concilio Vaticano II, pero no fue invitado, ¿no? El reconocimiento vino posterior al concilio. Y en 1972, para que conozcan un poco también sus últimos tiempos, fundó la revista Comunio con Henri de Lubac y con Joseph Ratzinger, ¿no? Con el Papa Benedicto, que en ese momento era Joseph Ratzinger. Fundaron la revista Comunio, que es una revista que sigue hasta el día de hoy en muchos países, en muchas lenguas distintas, que marca un poco el espíritu de estos pensadores, sería de Lubac, de von Balthasar y de Ratzinger. Pueden buscar algo de esas revistas en distintas lenguas, hay material siempre interesante. Hay una revista Comunio Argentina, por ejemplo, donde amigos míos participan. Así que bueno, eso. Y fue por Juan Pablo II, recibió el llamado cardenalicio, que lo estaba por recibir en 1988, en junio, pero murió un poco antes de recibir eso, así que no llegó a ser cardenal, pero sí tuvo la nómina. Respecto de esta frase que dice sin filosofía ninguna teología, como les estaba comentando, esta frase aparece en un libro que se llama Verdad del Mundo, que aquí lo tengo si después lo quieren ojear un poco los capítulos. Este libro es un poco llamativo porque presentado así está en un grupo de 3 libros que se conocen como teológica, ¿no? Una trilogía teológica en la cual está Verdad del Mundo, que sería el tomo 1, después sería el tomo 2, La Verdad de Dios, y el tomo 3, El Espíritu de la Verdad, ¿no? El primero es un libro netamente de filosofía y los otros 2 de teología, ¿no? La Verdad de Dios y El Espíritu de la Verdad. Pero este libro tiene una particularidad que en realidad, porque fue publicado en 1985, es una de las últimas partes que él escribió, que ya había sido publicado integralmente en 1947, ¿no? Donde él todavía estaba en una etapa muy filosófica de su pensamiento, o bastante filosófica, en medio a la reflexión que les decía, madurar esta relación entre filosofía y teología. Porque su gran proyecto de vida fue lo que se llama la trilogía teológica, ¿no? Que fueron 25 años de trabajo que tiene como fruto una publicación de una trilogía que ahora la voy a comentar. Pero antes de esa trilogía, que empezó en los años 60, él en 1947 había publicado un libro que llamaba Verdad en ese momento, ¿no? En español se tradujo por La esencia de la verdad. Y él, después de ir escribiendo toda su trilogía, al final, cuando pasó a la parte de la lógica, de la cuestión de la verdad, incluyó ese primer libro que tenía ya como 40 años antes, lo incluyó en teología como primer volumen de esta trilogía final, ¿no? Esta trilogía que les mencionaba
comienza en el año 1961 con una serie de 7 volúmenes de Gloria. No sé si escucharon hablar de eso, de Gloria, que también se le dice una estética teológica, publicada en 7 volúmenes. Él hace una cuestión así, ¿no? Trata de elaborar toda la dogmática, todo el pensamiento teológico cristiano a partir de los 3 famosos trascendentales de la metafísica, ¿no? Que son verdad, bondad y belleza. Creo que eso ustedes lo conocen. Y él tuvo la intención, que para mí me parece muy válida, pero al menos tuvo esta intención de decir, comencemos por el trascendental belleza, ¿no? Por el trascendental, los trascendentales del ser, ¿no? Por el trascendental belleza, por la estética, sería, que no es una estética en sentido kantiano o moderno, sino la estética como estudio del trascendental del ser, ¿no? La estética metafísica sería, ¿no? Y escribe estos 7 volúmenes porque él dice, si hay algo que necesita el mundo actual, si hay algo que necesitamos los cristianos en este mundo actual es volver a presentarnos en la riqueza de nuestra fe, ¿no? No hacer un trabajo como de combate, no sé, como de apretar los dientes y decir la verdad es esta, sino volver a enamorar a la cultura occidental, volver a enamorar al hombre actual de la belleza de nuestra fe, ¿no? Por eso quiere empezar por ese trascendental, ¿sí? Así que, digamos, tiene un primer volumen de fundamentación y después va pasando por distintos estudios de muchos pensadores, los va estudiando a partir de esta idea de qué dijo este pensador de la belleza de la fe, pero en sentido metafísico y teológico, ¿no? Eso es lo que va buscando. Así que también los invito a buscar estos libros, a mirar en los índices y van a ver que aparecen, por ejemplo, Dionisio Areopagita o aparece, no sé qué otro, San Agustín, o van apareciendo distintos referentes de los 2000 años de historia que él quiso estudiar con excelentes monografías y quizá uno no pueda estudiar todo, pero algo que coincida con lo que ustedes están estudiando o más les interesa, pueden ir a buscar ese, a ver qué dijo de este pensador, ¿no? Desde este ángulo. Y los últimos 2 volúmenes de esos libros están dedicados al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Después él pasó a lo que él llama el centro de su pensamiento, o el centro, perdón, sería de la revelación cristiana, que es el trascendental bien o bondad, ¿no? Para él eso va al corazón, ¿no? Y él escribe 5 volúmenes de lo que se llama la teodramática, ¿no? Porque en definitiva él dice que la historia de la humanidad se puede presentar como un gran diálogo entre un Dios amor que se desvive por entrar en relación o se relaciona con el ser humano. Es un encuentro de 2 libertades, una libertad infinita que es la libertad de Dios y la libertad de los hombres, en el cual Dios invita a los hombres a una vida feliz, a la vida plena, digamos, ¿no? Pero que el hombre tiene la libertad de elegirla o no elegirla, ¿no? Así que un poco esa sería la teodramática. Él presenta toda la revelación cristiana en categorías de teatro, ¿no? Eso también sería una parte de su originalidad y una característica del fruto de su amor por las letras, ¿no? Por la literatura que tiene, es un gran erudito en ese campo, ¿no? Por eso va trabajando esto. Y la parte final, él dice, bueno, presentada la belleza de la fe, presentado el corazón de la historia esta de la revelación, ¿no? Podemos extraer de ahí las verdades que surgen, ¿no? Y aparece esto que les decía, la teológica, en estos 3 volúmenes, del cual el primero es el filosófico. Y es el que yo más he estudiado, al que más me he dedicado, porque creo que es muy rico de compartirlo, y sobre ese libro nos vamos a basar especialmente el lunes, ¿no? Así que bueno, de ahí viene esta historia del nombre. Algo que quería comentarles en torno a, o que me inspiraba esta cuestión de la sin filosofía ninguna teología, es esto que iba anunciando al comienzo, que está marcado ahí como la filosofía como vocación, ¿no? Porque yo les decía, él es un hombre de pasiones y él entiende que la filosofía como amor a la sabiduría es pasión por el saber, ¿no?
Entonces, él un poco nos invita a esta reflexión. Si la filosofía es una pasión tan grande, podemos decir que es una vocación, ¿no? El ejercicio del filósofo se hace con una cierta vocación, uno lo hace con todo su ser, a eso se refiere, ¿no? Yo he visto que el año pasado, creo, en el Congreso de Persona y Trascendencia han hablado del tema vocación en Ortega y Gasset, ¿no? Así que bueno, no sé si estará muy relacionado con esto, pero posiblemente sí, ¿no? El tema de la filosofía como vocación en el sentido de que abarca todo mi ser, ¿no? Abarca todo mi ser. Y ahí es donde viene la cuestión que von Balthasar piensa, ¿no? Si por otro lado, algunos de los filósofos que hay en el mundo, además de ser filósofos, ¿no? Que dedican todo su ser a eso, también son cristianos, sucede que para el cristiano, imagino que ustedes varios coincidirán conmigo en esto, ¿no? Que es algo bastante natural. Si uno es cristiano y no solo porque lo han bautizado o porque culturalmente la sociedad muchas veces, bueno, dice yo soy cristiano por bautismo, por cultura, pero no me siento que practico mi fe, ¿no? Pero para los que practican su fe, es imposible practicar la fe sin que abarque todo mi ser, ¿no? Sin que toque mi corazón. De hecho, hablamos que los cristianos, mientras estamos en este mundo, vamos tratando de tener una mentalidad evangélica, ¿no? O sea, mirar con ojos de fe la realidad, ¿no? Y tratar de vivirla como Cristo la viviría, ¿no? Es decir, uno no es cristiano de a ratos, ¿no? No se es filósofo de a ratos y no se es cristiano de a ratos, ¿no? Uno no puede ser filósofo acá y no cristiano y ir a misa o ir a rezar a un lugar y ser cristiano y no filósofo, ¿no? Es como que son dos actividades, dos marcas que nos abarcan completamente. Entonces, inevitablemente, si las dos son una vocación, de alguna manera me tengo que cuestionar cómo se integran, ¿no? Y si las estoy integrando, y si es necesario integrarlas o no, ¿no? Porque para muchos van a decir solo la filosofía, ¿no? Y tu cristianismo déjalo para cuando vas a misa, ¿no? Entonces ahí yo les comparto una frase que ahí la tienen, en la cual un poco él está marcando esto que estoy diciendo, ¿no? Él dice, el pensador católico actuaría con hipocresía si se pusiera simplemente en un mismo plano con los filósofos no creyentes, ¿no? Todo el respeto del mundo, pero inevitablemente no nos podemos poner en el mismo plano, dice él, ¿no? Nos traicionaríamos a nosotros mismos, con el pretexto de buscar la verdad como hacen ellos. Con tal actitud, uno reniega de sí mismo, de una parte de mi vocación, y se duplica patológicamente, ¿no? Es como que tenemos doble personalidad, ¿no? Cuando estoy en un café filosófico en algún lugar y son todos filósofos y hay ateos, ahí me callo, no soy cristiano, ¿no? Digo, bueno, hablo como filósofo y después me encuentro en un grupo parroquial o no sé en dónde y ahí hablo de mi fe, ¿no? Me duplico patológicamente. Tengo doble personalidad. De un lado tiene la personalidad religiosa cristiana que conoce la verdad revelada y del otro la personalidad filosófica que finge no saber nada actuando una actitud de investigador, ¿no? Porque obviamente el investigador tiene que ser alguien crítico, ¿no? Y obviamente ser crítico es sumamente positivo. Ustedes van a ver que yo el lunes, en la exposición del lunes, voy a comenzar con una pequeña crítica, al menos para cuestionar algo que después veremos, no es una gran crítica, pero hay algunos cuestionamientos, porque si no nos cuestionamos tampoco crecemos en el pensamiento, ¿no? Pero no renegar o partir como decir, bueno, no sé si la verdad existe, ¿no? Difícilmente un cristiano pueda partir de eso, de ser bueno. De hecho, los hay muchos, no digo que no. Yo tuve un profesor en la Gregoriana, en Roma, un jesuita, que para él era más lo contrario a von Balthasar, ¿no? Para él era, cuando yo soy filósofo dentro de mi oficina, no hay religión, ¿no? Dentro de mi oficina no hay religión. Bueno, no sé cómo hace, ¿no? Para mí no es el camino, pero es una invitación a diálogo. Esto es la postura de von Balthasar, ¿no? Puede haber otras, ¿no? Quizás nos quedamos en el tiempo con von Balthasar. Entonces esto habla de la cuestión de, para los que están de este lado, del lado de la filosofía y catolicismo, a la cuestión de fe y razón, de filosofía y teología, ¿no? Y von Balthasar en todo su camino se apoya en una frase que está
en la Constitución Dogmática Dei Filius del Concilio Vaticano I de 1870, en la cual se dice bastante claramente cómo es la relación entre filosofía y teología, ¿no? Acá dice que existe un doble orden de conocimiento, o sea, filosofía y teología no se confunden, son dos formas de conocer distintas, ¿sí? Eso dice la Iglesia. Distintas no solo por su principio, es decir, por el método que utilizan, por el modo de acercamiento al estudio, sino también por el objeto de estudio, por su principio, por su método, porque en uno conocemos mediante la razón natural, en la filosofía, solo por la razón natural, eso está bien, y en el otro mediante la fe divina, ¿no? A partir de lo que nos es revelado. Y continúa, y por su objeto, porque además de aquello que puede ser alcanzado por la razón natural, es decir, la razón natural puede conocer el mundo natural, ¿no? El universo en el que estamos solamente, ¿no? No puede hablar de cosas trascendentales o trascendentes, digamos, ¿no? Salvo por analogía. Y son propuestos a nuestra fe misterios escondidos para la teología, escondidos en Dios, los cuales solo pueden ser conocidos mediante la revelación divina, ¿no? Como por ejemplo la doble naturaleza de Cristo o la Trinidad, cosas así, ¿no? Entonces es un gran punto de partida. Punto de partida que la encíclica Fides Ratio, que también es como una carta magna para todo filósofo cristiano, ¿no? que la tiene que conocer y releer, quizá cada 6 meses hay que volver a releerla, ¿no? Para sacar algo de valor de ahí, porque uno va cambiando en su pensamiento y siempre puede encontrar riqueza, ¿no? De San Juan Pablo II de 1998, en la cual, cito ahí un comentario, dice: mi llamada fuerte e incisiva es para que la fe y la filosofía recuperen la unidad profunda que les hace capaces de ser coherentes con su naturaleza, es decir, que cada una tiene su propia naturaleza, en respeto de la recíproca autonomía, ¿no? Es como que vuelve a validar la autonomía. Es verdad que el Concilio Vaticano I o esta Constitución Dei Filius tenía otro lenguaje a finales del siglo XIX, no había pasado el Vaticano II, entonces era un lenguaje mucho más, yo siempre digo, como de militancia, ¿no? Utiliza, sí, como si fuera una cruzada, ¿no? La reflexión, ¿no? Usa muchas palabras del combate, ¿no? Defensora de la fe, escudo de la teología, son todas palabras que marcaban una época, ¿no? Hay cosas que son claras, son dos caminos distintos, cada uno tiene su propio método, sus propios objetivos de estudio, eso es así, ¿no? No hay que confundirlos, ¿no? A veces uno de los grandes problemas es cuando hacen filosofía los que son de formación teólogos, ¿no? Porque al estudiar poca filosofía, ¿no? Y mirar todo de la teología, suelen, digamos, a veces no sacan lo mejor de la filosofía, ¿no? Yo pienso que desde el punto de vista cristiano o para la iglesia, no hay nada mejor que un filósofo cristiano que sea filósofo, no que sea filósofo y teólogo, que sea una mezcla de los dos, porque me parece que no ayuda al diálogo, ¿no? Al menos en estos tiempos es un poco así, ¿no? En el caso de von Balthasar, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis doctoral, veía que había, no sé, 300 tesis sobre teología de von Balthasar, está muy bien porque él era un teólogo, y quizás 10 de filosofía. Pero cuando uno veía quién habían hecho esas tesis, en general eran teólogos, ¿no? No eran filósofos de profesión filosófica, ¿no? Entonces, cuando uno miraba esas tesis, eran como trabajos casi teológicos de la filosofía, ¿no? Me parece que von Balthasar se lo puede todavía expresar mucho más en su riqueza filosófica, ¿no? Y así con muchos otros ejemplos. Bien, y von Balthasar dice, en esa época también, en un artículo que ahí tienen citado, ¿no? Que no tiene traducción en español, por eso está en alemán, él dice: lo natural y lo sobrenatural están íntimamente conectados y juntos componen la única realidad del ser, ¿no? Esa es una afirmación, como una consecuencia que él saca de todo esto que se estaba anunciando antes, que es una de las grandes afirmaciones suyas o de los principios
inamovibles. Y cuando yo les decía que él trató de aplicar en todo su camino un discernimiento, siempre buscó esto, ¿no? ¿Qué dice ese pensar? ¿Cómo se posiciona frente a esta relación entre lo natural y lo sobrenatural? ¿No? Es como el camino que él siempre ha querido defender. Luego de esto, él, a partir de este discernimiento, se acerca, o toda su tarea pasa por dos lugares. Por un lado, una crítica a la modernidad, como les había dicho, en la cual él trata de ver esta relación entre filosofía y teología en ellos, o entre naturaleza y sobrenaturaleza. Y por el otro lado están los estudios que él ha valorado, que son los que se refieren a sus influencias, ¿no? Las principales influencias de von Balthasar en su filosofía son Plotino, él es un gran admirador de Plotino, y en su formación de joven en la universidad tuvo un gran maestro en Plotino, y por eso creo que ahí también recibe una gran influencia, y siempre su intención fue no confundir a Plotino con el idealismo, ¿no? O no llevar a Plotino hacia el idealismo, ¿sí? Para él, Plotino es como un realista, ¿no? Es el primero que vio, digamos, la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios en metafísica, ¿no? Que para él es un punto fundamental, ¿no? En esta relación entre naturaleza y sobrenaturaleza, ¿no? La concepción del uno de Plotino para von Balthasar es un punto ápice del pensamiento de la historia de la filosofía, ¿no? Más allá de eso no se puede ir, y a partir de lo que él dijo está todo dicho de alguna manera, ¿no? Se puede obviamente cristianizar todo eso, pero tocó la cima, según von Balthasar, ¿no? Plotino en ese punto, en la trascendencia del uno. Otra gran influencia es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino es otra de sus grandes influencias para toda su metafísica y para el desarrollo de los trascendentales. Y después tiene un gran diálogo con Heidegger. Tenía una gran admiración por Heidegger, era su interlocutor contemporáneo porque vivieron en el mismo tiempo, entonces todo lo que Heidegger iba escribiendo lo iba leyendo apenas salía y lo iba comentando, ¿no? En puntos donde los sigue plenamente y en algunos donde los critica, sobre todo en esta idea de discernimiento, ¿no? Donde es como decir que lo purifica o sí, según él, lo mejora, lo perfecciona en términos cristianos, ¿no? Para una metafísica cristiana. Es donde von Balthasar, donde Heidegger queda un poco más débil, dice él, es como que él interviene. Pero si no, lo sigue en muchos puntos. La crítica a la modernidad, yo les decía, lo había hecho en ese Apocalipsis del alma alemana, y después también lo va a hacer ya con un poco más de madurez. Ahí tienen el segundo punto, en 1965, en el volumen 5 de Gloria, que es un volumen también que puede ser muy interesante a leer, es muy filosófico. Él hace toda una historia de la modernidad en ese momento a partir de si los filósofos con su metafísica, con su visión metafísica, discernieron el trascendental belleza o los trascendentales o no. Es decir, si entendieron la diferencia ontológica o la distinción real de Santo Tomás, y si a partir de ello dieron un espacio a los trascendentales o no. Entonces estudia todos los filósofos modernos, especialmente los alemanes, desde este punto de vista, ¿no? Y los critica según donde hayan llegado, ¿no? Así que bueno, es un punto interesante. Y entre las cosas que él saca como conclusión, que es el punto 3 que tienen ahí, él lo que dice es que en realidad en la modernidad se dio una especie de antropologización de la realidad, y lo que él propone es una metaantropología, ¿no? Es decir, una antropología basada en la metafísica, en la propuesta de von Balthasar, y él lo que ve en los filósofos modernos es una antropologización de la realidad, ¿no? A partir de Cogito ergo sum de Descartes en adelante, principalmente en Kant, principalmente en Hegel o en el idealismo alemán, él ve una antropologización, es decir, que el hombre pasa a ser el criterio de verdad, ¿no? El punto de partida de la verdad, ¿no? Y Dios viene como una consecuencia del hombre, ¿no? Es como que se pasa al hombre como un centro.
Y marca, estoy resumiendo muchísimo todos esos libros, digamos, ¿no? Pero marca dos puntos importantes que los marqué ahí como riesgo 1 y riesgo 2. El primero es el de un riesgo de todo este periodo, es la formalización del ser en un concepto racional universal, ¿no? Es decir, que la razón humana conceptualice al ser y lo encierre, lo esencialice, ¿no? De alguna manera, él diría, es un exceso de la razón humana, ¿no? La razón humana no puede conceptualizar al ser, lo está reduciendo, ¿no? El ser es exceso de conocimiento, ¿no? Ese es un riesgo. Obviamente lo ve en Kant y lo ve en Hegel principalmente. En cierta manera lo ve también en Heidegger, este riesgo. Y el otro gran riesgo es el de que con la metafísica que uno desarrolle termine generando una identidad entre ser y Dios, ¿no? Como les decía, esto que Plotino había bien distinguido, ¿no? El ser y Dios, si identificamos ser y Dios en metafísica, tenemos el gran riesgo del panteísmo, ¿no? Cuando me refiero al ser, no me refiero al ser de Dios, que es trascendente, ¿no? La identificación de ser y Dios es el ser del mundo, ¿sí? Que el ser del mundo, el ser de la filosofía, coincida con el ser de Dios, ¿no? Si hacemos eso, estamos generando un panteísmo, ¿sí? Porque divinizamos el ser y la realidad del mundo, ¿no? Dios es inmanente al mundo, pero al mismo tiempo es trascendente y dador del ser, ¿no? En este sentido es muy tomista. Ya no lo digo ahora, lo voy a decir cuando veamos un poco a Santo Tomás. ¿Tengo todavía un buen tiempo? ¿Sí? Bien. Me paran o si quieren hacer una pausa. Dice, los dos modelos se incluyen recíprocamente como dos formas de un único panteísmo del espíritu o de la razón, ¿no? Ese es su discernimiento. Para conocer más, los invito a leer ese volumen, 5 de Gloria. De esta base que se va forjando a los comienzos de la modernidad o a los fines de la Edad Media, él dice que se abren dos caminos que son el de la mediación antigua, en donde tiene como principales pensadores a Hölderlin, tiene a Goethe, tiene a Heidegger como resultado final, dice él, que son los que han partido o han identificado al ser con la physis de los griegos, ¿no? La physis, esa idea de cosmos, ese ser que veían los griegos, en la modernidad vuelve a aparecer con mucha fuerza, y bueno, y queda insuficiente, ¿no? Es como que hacen un retroceso respecto de la metafísica de Plotino, por ejemplo, ¿no? O de Santo Tomás o de Dionisio Areopagita y otros, de Nicolás de Cusa, ¿no? Y el otro camino posible es el de la metafísica del espíritu, donde él incluye a todos los pensadores idealistas, ¿no? Es como que divide ese tipo de dos aguas, pero que los dos terminan desfavoreciendo, ¿no? O distorsionando una metafísica basada en la distinción real o en la diferencia ontológica. Esa frase que está ahí no la voy a leer para pasar un poco adelante, pero ahí lo que se decía es que la consecuencia de esos dos movimientos va a ser la aparición del materialismo. Materialismo del siglo XIX y siglo XX son hijos de ese exceso del espíritu sin ser, ¿no? Es decir, cuando uno descuida el ser, que también Heidegger nos ve un poco esto, cuando uno descuida el ser del mundo, es muy fácil tener una actitud de dominio de la naturaleza, ¿no? Y por eso ir hacia el positivismo, ¿sí? Entonces, reivindicar el ser nos libera del positivismo, ¿no? Un poco esa sería la idea. Pasamos a los pensadores que a él lo han influenciado y que coinciden o a partir de los cuales él desarrolló su filosofía, que están del lado de lo que él llama entonces la razón creyente, ¿no? Les decía de Plotino, lo que más valora es eso de Dios es absolutamente trascendente e inmanente a la vez. Para él eso es una cima del pensamiento. Me gustaría saber qué piensan ustedes de estas cosas, ¿no? O sea, lo voy diciendo para que ustedes me den sus impresiones luego.
hay una frase de Plotino que está muy basada en eso, así que la voy a saltear. Y después dice de Dionisio, otra gran influencia, en él el movimiento ontológico de manifestación y ocultamiento, que imagino que conocen, de la aparición de lo inaparente, encuentra su equilibrio perfecto, más aún que en Plotino, más aún que en Proclo, más que en Gregorio de Niza y en Agustín, que él había estudiado mucho. Y está una cita ahí de von Balthasar, el movimiento negativo, arrollador, muchas veces hasta el vértigo, que antepone la apofática, negación de los nombres divinos, a la catafática, afirmación de los nombres divinos, se inflama solo y con ardores crecientes al contacto con el movimiento descendente del Dios que se comunica en las realidades aparentes. Finalmente, en continuidad con Platón y Plotino, destaca la primacía del bien respecto del acto de ser y su radical trascendencia como fundamento del ser, ¿no? Eso es otra marca fundamental de su metafísica, ¿no? Que el bien está por encima del acto de ser, que también está en Plotino, esa idea también está en Dionisio, ¿no? También está en Santo Tomás, y que él valora muchísimo y que él no la ve tan claramente en Heidegger, ¿no? Él estudió a Heidegger desde que Heidegger comenzó a publicar sus libros, lo estudió siempre, ¿no? Algunas cosas que von Balthasar dicen hablan con el Heidegger que todavía no había madurado ciertas nociones, ¿no? Porque uno podría decir que cuando Heidegger comienza a madurar y a trabajar su idea de Erainis, ¿no? Y esta idea de el Erainis como algo que se da, que está más allá del ser, ¿no? Podríamos decir que en Heidegger esta idea de bienestar, ¿no? Esta idea de bienestar. Pero von Balthasar, obviamente, cuando va pensando esta cosa, todavía Heidegger no las había dicho. Entonces no es una falta de von Balthasar, sino que son cuestiones más bien históricas, o sea, de contemporaneidad, ¿no? Pero a la vez es verdad que que Heidegger nunca habló explícitamente del trascendental bien como algo virtuoso, como algo subrayable, ¿no? Y sí lo hizo con la belleza. Heidegger tiene grandes trabajos sobre la belleza como expresión del ser, ¿no? Es decir, como trascendental. Él no usa la palabra trascendental, Heidegger no le gusta, pero no, lo hace, ¿no? Y fundamenta los trascendentales, porque tiene una visión clara de la diferencia ontológica y de lo que es el ser, y se basa mucho en el trascendental belleza, pero no en el bien. Es como que no le gusta ese campo. Pero cuando empieza a hablar del dar, del darse, ¿no? que es el acto supremo del amor, ¿no? La entrega, y aún en sentido cristiano, algo de eso hay, ¿no? Como Heidegger quieren permanecer estrictamente en lo filosófico y no moverse una coma del lenguaje estrictamente filosófico, a veces no quiere ir hacia lo que a él le sonaría a teológico, ¿no? A revelación, pero está muy cerca, ¿no? Pero en varios momentos von Balthasar lo critica a Heidegger, ¿no? Dice que descuidó la mejor parte de la metafísica, que es que el ser es bien, ¿no? Es decir, Balthasar dice, si el ser solo fuera verdad o solo fuera expresión, sería obsoleta, sería una luz fría, ¿no? La verdad es rica por el bien que expresa, ¿no? Lo que le da calor al ser es el bien, lo que da sentido al ser es el bien, ¿no? Y von Balthasar un poco dice, ahí nos estamos perdiendo algo. De Santo Tomás rescata algunas cosas muy mirando a Santo Tomás, también en diálogo con Heidegger, ¿no? Entonces van a ver que quizás no es lo más clásico en el modo de hablar de Tomás. Me parece que es muy fiel a Tomás, pero lo hace en un lenguaje bastante heideggeriano. Quizás ustedes me lo podrán confirmar o no, me podrán decir qué piensan de esto, ¿no? Pero dice, de Tomás rescata que el ser es plenitud y perfección no subsistente, ¿no? El ser del mundo estamos hablando, ¿no? Porque el único que es plenitud subsistente es Dios, el ser de Dios, pero es trascendente, ¿no? Entre el ser del mundo y el ser de Dios se da una semejanza en la mayor de semejanza, ¿no? Eso es lo que le gusta a Balthasar de von Balthasar, de Santo Tomás.
no pudiendo en consecuencia ser ya nunca más, dice von Balthasar, designado Dios como el ser de las cosas, salvo como su causa eficiente, ejemplar y final. ¿Sí? Creo que eso es un punto metafísico muy importante a reflexionar. Dios no puede ser conocido a través de las esencias, salvo negativamente, la influencia de Dionisio, o como causa a través de los efectos. Toma de Dionisio Areopagita la doctrina del actus essendi, del acto de ser, como primera, inmediata y universal acción de Dios en el mundo. El esse es así, comunissimum, como aquello en lo que todas las cosas comulgan, lo cual permitirá una original fundamentación ontológica de los trascendentales del ser. Si ustedes han estudiado un poco la historia de los trascendentales, todos parten, más allá de lo que pudieran haber dicho Aristóteles sobre todo, o en parte Platón, en Santo Tomás es como la metafísica que mejor expresa una teoría de los trascendentales, ¿no? Porque es la primera que diferencia claramente ser de ente, ¿no? Entonces, el ser puede tener sus propias cualidades trascendentales. El ser es también lo más perfecto que se puede concebir, pues funda la más íntima unidad de cada ser singular y particular, ¿no? El ente realizado. El ese, el ser, es concebido como aquello que no tiene subsistencia en sí mismo, sino solo en la medida en que es inherente a las naturalezas o esencias. Solo Dios es ese subsistence, en consecuencia el ese del mundo tiene como propiedad el ser totalmente pleno. Lo cito a von Balthasar porque es lo más noble, el efecto primero y más peculiar de Dios, porque Dios con el ser produce todas las cosas, y el ser es anterior y más íntimo que todos los demás productos, pero también totalmente vacío, porque no existe como tal, pues si no se puede decir que el corredor corre, perdón, que el correr corre, sino el corredor, tampoco se puede decir que el ser es, ¿no? El ser solo es en los entes es realizado, digamos, ¿no? Solo Dios es ser subsistente. Y así llego a la parte conclusiva, en la cual está marcado un poco ahí la tarea invitación, que es un poco que nos vuelve al título de esta ponencia, que es esto de sin filosofía, ninguna teología. Y la idea de plantearnos si existe o no la filosofía católica, la filosofía, el filósofo y creyente, ¿no? ¿Cómo se da esa relación? Entonces, yo les marqué algunas invitaciones suyas acá de distintos libros, como a modo conclusivo y invitando al diálogo con ustedes, que es lo que más me gustaría escucharlos en ver cómo les suena todo esto, ¿no? ¿Cómo les suena? Él dice, bueno, en primer lugar, tener el coraje de afrontar un diálogo crítico con la filosofía de nuestro tiempo, ¿no? Es como que él dice, la principal tarea del filósofo que es creyente es, bueno, ver qué se está pensando y afrontar un diálogo crítico con eso. El coraje de seguir cultivando una reflexión metafísica. No sé cómo estará la metafísica entre ustedes, pero, por ejemplo, en mi universidad, ya en Salta, en Argentina, uno cuando tenemos encuentros así, escucha a muchos pensadores que reniegan de la filosofía, qué mal que estoy, de la metafísica, ¿no? La ven como algo del pasado, ¿no? No podemos seguir hablando en un lenguaje metafísico, ¿no? La ven como algo del pasado. Sin embargo, Fides Serracio, salvo que digamos que Fides Serracio es el pasado, capaz que ustedes lo pueden pensar, no, digamos, cada uno puede pensar como quiere, siempre que lo justifique, ¿no? Que dé razones para eso, habría que ver esas razones, pero Fides Serracio dice eso, ¿no? La metafísica es una mediación privilegiada en la búsqueda de la verdad. Una teología sin un horizonte metafísico no conseguiría ir más allá del análisis de la experiencia religiosa, ¿no? Está marcando cuánto necesita la teología de la metafísica y no permitiría al intellectus fidei expresar con coherencia el valor universal y trascendente de la verdad revelada, ¿no? Entonces, hay una gran relación ahí marcada, y después dice, es necesario una filosofía de alcance auténticamente metafísico
capaz de trascender los datos empíricos para llegar, en su búsqueda de la verdad, a algo absoluto, último y fundamental. Solo deseo afirmar que la realidad y la verdad trascienden lo fáctico y lo empírico, ¿no? Desde la metafísica. Y reivindicar la capacidad que el hombre tiene de conocer esta dimensión trascendente, que vamos a hablar también el lunes, ¿no? Y metafísica de manera verdadera y cierta, aunque imperfecta y analógica, ¿no? De manera verdadera y cierta, pero imperfecta y analógica. O sea, nunca nos tenemos que olvidar de esa segunda parte, ¿no? Porque si no haríamos metafísica teológica, ¿no? O haríamos teología. La metafísica solo puede hablar de la verdad de manera imperfecta y analógica. De la verdad del ser, ¿no? Para propiciar un diálogo serio y fecundo, von Balthasar propone dedicarse a la auténtica investigación filosófica. En este sentido, lo que les decía hoy, ¿no? Que sea filosofía hecha por filósofos y no por teólogos, ¿no? Porque el teólogo tiene que hacer teología, ¿no? Tiene que conocer la metafísica, pero tiene que hacer teología. Entonces necesitamos filósofos puros de alguna manera, pero creyentes, ¿no? Eso no sé cómo lo ven ustedes. A un sacerdote, ¿no? Pero que diga, no, yo soy filósofo, solo filósofo. Cristiano, pero filósofo. Amplia libertad, gozar de amplia libertad para la investigación, eso es un requisito fundamental de cualquier universidad. La Universidad Católica o las universidades católicas nunca tienen que dejar de ser universidades, ¿no? O sea, tiene que haber libertad académica absoluta, eso no hay dudas. Cultivar un conocimiento profundo de la tradición, que se integra mucho con esto de la libertad. Obviamente, absolutamente libertad para pensar, pero también un conocimiento de la tradición, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos, ¿no? Y desde dónde vamos a dialogar. Entonces, en ese sentido, yo me preguntaba y me pregunto en todos estos lugares cómo son nuestros planes de estudio, ¿no? Si hacen justicia a la tradición de la Iglesia, que tiene 2000 años, ¿no? Es muy, muy rica, y a veces, quizás porque es tanta, no llegamos a conocer cosas fundamentales, ¿no? A mí me pasa allá donde estoy, espero que eso no llegue a Salta, no es por nada, ¿no? Pero solo para poner ejemplo, pero si uno cita un San Buenaventura, allá no lo conoce nadie, no lo conoce nadie. Quizá porque, bueno, son etapas, momentos, se da, no se da, ningún profesor se especializó en eso, pero así puede pasar mucho, ¿no? Entonces, conocimiento de la tradición. Libertad para pensar, pero conocimiento de la tradición. Tener la convicción de que no ha existido, no existirá jamás un pensamiento con el que no se pueda dialogar, ¿no? Desde el momento que todo pensamiento es pensamiento humano, se puede dialogar. Porque todos estamos en el ámbito del humano. Y obviamente Dios es amante del humano, ¿no? Entonces, se puede dialogar con todo pensamiento. Y al final dice, está tapado ahí. Esto era lo que ahí lo veo. Es simplemente una expresión que también en el comienzo de este libro, Verdad del Mundo, von Balthasar cita, que es una expresión de Nietzsche, ¿no? Von Balthasar dice, bueno, en definitiva, con todo lo que he pensado durante mi vida y toda esta trilogía de 15 volúmenes, porque son 15 volúmenes la trilogía teológica de von Balthasar, tengo muy claro que en el contexto contemporáneo en el que estoy muy expuesto a los palos, a las palizas de Nietzsche, ¿no? Porque, y cito una frase de Nietzsche, de La voluntad de poder, en la cual Nietzsche dice, si a un filósofo se le ocurre decir que la verdad y la belleza son una misma cosa, se le debe dar paliza, ¿no? Para que reaccione y se despierte, porque eso no existe, ¿no? Y agrega, dice, se lo debe expulsar, no sé qué bien que dice, y después dice, y si además quiere unir la verdad a la bondad y la belleza, ahí se le debe dar palos para que reaccione, ¿no? Y concluye Nietzsche, la verdad es fea, ¿no? La verdad es fea. Así que, bueno, eso von Balthasar lo tenía bien claro, el contexto en el que estaba. Por eso decía, bueno, para pensar desde este lugar del que estamos proponiendo hay que ser muy valientes, ¿no? Hay que ser muy valientes, muy pacientes también, muy amorosos, porque siempre estamos en el ámbito del humano y todo lo humano tiene que ser abrazable.
pero sabemos que estos son los tiempos que son, ¿no? Así que bueno, esto fue una primera introducción a esta idea de von Balthasar en Sin filosofía, ninguna teología. Muchas gracias. Abrimos el espacio al diálogo. No sé si hubiera una pregunta, si no, yo tengo algunas exactas que tienen que hacer. Sí, estaba pensando en una pregunta. Creo que ya la tengo. Sí, sí. A mí siempre me ha costado como pensar la relación más sana, podría decir, entre fe y razón o teología y filosofía. Y con lo que nos ha expuesto, me quedo pensando si la filosofía, porque usted resaltaba mucho el tema de filósofos puros y pero cristianos, ¿no? Pero un pensador creyente para mantenerse en el ámbito de la filosofía tiene que dejarse provocar por la teología sin integrarla a su corpus o debe incorporar ciertas verdades de la teología a su corpus filosófico. Absolutamente las debe integrar. Sí, Integrar. el filósofo cristiano habló de von Balthasar y de mí, ¿no? O sea, no sé si todos tienen que coincidir en esto. Te digo, nuestra visión absolutamente tiene que conocer la teología, tomar todo lo rico que pueda de ahí, o el Evangelio, más claramente, ¿no? Ser un gran conocedor del Evangelio o hacer filosofía rezando, filosofía de rodillas, sin dudas, ¿no? Lo que, lo que tiene que ser es muy buen filósofo en el sentido de hablar en lenguaje filosófico, o sea, no hablar como teólogo, o sea, no excederse a decir cosas que la sola razón no puede decir, ¿no? Y algo más que es muy importante es argumentar, o sea, que mi pensamiento valga por lo que argumento y no por lo que creo, ¿no? Sin duda que va a haber comunión entre lo que creo y lo que argumento, pero como filósofo y para trascender como filósofo en un diálogo con otros, lo que mejor le puedo ofrecer a Dios es ser un buen filósofo. Y un buen filósofo es aquel que argumenta racionalmente lo que piensa, ¿no? Entonces, a veces la tentación del cristiano es, cuando no puede argumentar, citar a la fe, ¿no? Eso es lo que no podemos hacer. Todo en comunión con la fe, siempre partiendo de lo que la fe te puede iluminar, pero argumentando filosóficamente. Por eso hay que ser un gran conocedor, no sé, de los pensadores del momento o de Platón y Aristóteles, si querés, que prácticamente yo doy antigua, ¿no? Filosofía antigua. Yo siempre lo que hablo con mis estudiantes es que prácticamente soy un poco exagerado cuando... Pero dijeron todo, Platón y Aristóteles, ¿no? Dijeron todo. Y lo dijeron sin necesidad de la revelación. Entonces puede ser un lindo ejercicio aprender a filosofar con ellos para, digamos, incorporando todo lo que uno tiene de la fe, expresarlo bien filosóficamente. Pero ahí la línea es como muy delgada, no sé si logro explicar, ¿no? Pero en definitiva, como la filosofía es una vocación, si a mí me dio esa vocación, porque a otros no, a otros le da la vocación de teólogo, Dios, ¿no? Pero si yo quiero servir bien a Dios, tengo que ser un buen filósofo, no un teólogo. Si me da la vocación de filósofo, ¿no? Si me da la vocación de teólogo, tengo que ser un buen teólogo. Pero no traicionar esa vocación filosófica, ¿no? Y creo que eso podemos ser grandes servidores para la iglesia o para nuestra fe, pudiendo dialogar mejor con los pensadores no creyentes. Porque donde vean que nuestro lenguaje es igual al de ellos, o sea, racional, digamos, se van a poder sacar el sombrero, van a poder decir, bueno, te tomo en serio lo que estás diciendo, ¿no? Porque no me estás hablando de las verdades reveladas, me estás argumentando. Y algo que siempre tenemos que tener muy en cuenta, que argumentar es una de las tareas más difíciles de la inteligencia humana. Todo lo demás, o sea, escribir literatura, escribir cosas fantásticas, hacer artes, ¿no? Son cosas muy lindas, pero no sé si
tienen el alcance que tiene el argumentar, ¿no? El utilizar método argumentativo, ¿no? En eso hay que ser muy cuidadosos. Y por eso yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cuántos filósofos cristianos hoy son referentes en nuestras culturas, en el mundo? Por eso el proyecto que tenemos también, ¿no? ¿Cuántos? Y creo que son poquísimos, ¿no? Y si no podría pasar que Dios en realidad esté pidiendo que seamos más, ¿no? Que nos comprometamos más con las culturas. Pero nos van a escuchar en la medida que hablemos seriamente. Sí. Gracias por la plática, espero charlerones. Y tengo una pregunta que despierta en parte con una noción que introdujo y también con lo que acaba de responder ahorita. Es respecto a la razón creyente. Y bueno, mi pregunta creo que se solucionó un poco con lo que mencionó, pero quiero confirmar si es así. Y es si como que la razón creyente o lo propio de la razón creyente reside en esta coincidencia del lenguaje filosófico, pero que acepta, no sé, premisas de la revelación. Y eso es como lo que hace que la razón sea creyente, lo que la diferencia. Y si es así, si me lo confirma, y si no, ¿qué es lo que caracteriza como que la razón creyente tenga el apellido de creyente? Claro. Sí, no sé si entendí la distinción que ibas haciendo, porque obviamente no es un ejercicio fácil, ¿no? De hecho, sí, he leído a varios pensadores que tratan estos temas, sobre todo aquellos que hablaban cuando les decía de la querelle, ¿no? En Francia en los años 30, está Jacques Maritain, hay Etienne Gilson, ¿no? Hay muchos pensadores que van tratando de plantear qué es propio de la filosofía católica o una filosofía creyente, ¿no? Digamos, sí, me parece que no es fácil ese límite, no es fácil ese límite. El filósofo creyente, obviamente, tiene en cuenta el Evangelio, es un filósofo que reza, que se deja inspirar por Dios, pero que a la hora de hablar y escribir y usar palabras, se enmarca en lo estrictamente filosófico, aún sabiendo que la riqueza va mucho más allá, ¿no? O sea, yo sé que Dios es amor, ¿no? Pero en filosofía solo puedo hablar que puedo, como existe el ser del mundo, pero que ese ser del mundo no es sujeto y no puede ser dador de esencias, debe existir un ser que va más allá y que es subsistente en sí y que es dador, ¿no? Y al ser dador, posiblemente la mejor expresión sea que es amador. Pero me tengo que limitar ese lenguaje, ¿no? De posiblemente de analogía y dejar para el teólogo a que complete todo, o al evangelio, o al predicador, que pueda hacer todo el lenguaje posterior, ¿no? Yo me tengo que restringir en filosofía a lo que la sola razón puede determinar, ¿no? Pero obviamente sabiendo que la riqueza va mucho más allá, ¿no? De hecho, escuchaba en una entrevista que le hicieron a un filósofo chileno, Jorge Eduardo Rivera, no sé si vieron esa entrevista que está en YouTube, que es bellísima. Él era un especialista en Heidegger, ¿no? Y él cuenta de una manera muy bella, lo cuenta él muy poéticamente, su primer encuentro con Heidegger en persona, ¿no? Este filósofo chileno se encontró con Heidegger, ¿no? Y le lleva esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el filósofo creyente? ¿Cómo hacer? Entonces Heidegger una cosa que le dice es que, digamos, que el filósofo trabaja con palabras, ¿no? El filósofo trabaja con palabras, absolutamente, ¿no? Y que el creyente conoce una palabra que es infinitamente más grande que las palabras humanas, ¿no? Pero que la tarea del filósofo va a ser trabajar bien las palabras para que puedan escuchar a la palabra, ¿no? Para que puedan estar en alianza, para que se dejen abrazar o inspirar por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la tarea del filósofo es disponer la tierra del lenguaje humano, ¿no? Trabajar los conceptos, moverse, digamos, ser inteligentes,
ser, como dije muchas veces, académico, ¿no? Justificar, que es una tarea difícil. En filosofía es difícil, ¿no? No sé si en otra disciplina, pero en filosofía yo la trovo difícil, perdón que hablo en italiano, la encuentro difícil, ¿no? A mí me cuesta, no sé si es así, ¿no? Muchas gracias. Doctor Bertini. Hola, doctor, muchas gracias. Lamento no haber llegado a tiempo. Solamente tenía dos preguntas. La primera es sobre la experiencia que nos contó sobre la situación en la Universidad de Salta, me parece, ¿no? Sobre esta experiencia que nos contó de qué ocurre, por ejemplo, con esta actitud hacia la metafísica, por decirlo en general. La pregunta con respecto a esta situación es si usted piensa o siente que esa es una actitud exclusiva de esa institución o si siente que es como más generalizada en Argentina. Esa es como la pregunta. Y la segunda tiene que ver con algo que aquí algunos colegas como el doctor Roberto Casales y yo hemos discutido, que es justamente lo que podría significar ser filósofo o filósofa cristiano. Algún día discutíamos si, por ejemplo, eso es equivalente a decir soy filósofo o filósofo argentino o filósofo mexicano. Que yo podría decir, por ejemplo, que soy filósofo mexicano, pero no hago filosofía mexicana, me dedico a Wittgenstein, por decir algo, ¿no? No me dedico a Wittgenstein, pero digo, por decir algo. Sí, sí. Por ejemplo, que alguien diga, soy filósofo cristiano, pero me dedico a Heidegger. Soy filósofo cristiano en el mismo sentido en que soy filósofo mexicano, porque soy de México. Pero la pregunta sería entonces, dado este contexto, si cuando decimos que hay que ser filósofos o filósofas cristianas o cristianos, si es porque a fuerza el contenido temático tiene que ser cristiano, o si puedo ser filósofo cristiano y dedicarme a Nietzsche, por ejemplo. Ajá. No sé si fueron Es claros. clarísimo y creo que vos habías llegado más tarde, ¿no? Sí. Pero un poco porque voy a responder con algo que habíamos dicho al principio, pero que está buenísimo como pregunta, porque planteado como pregunta, como vos lo hacés vos, ayuda a subrayar más esta idea que les decía justo al principio, ¿no? Que no, en nuestra opinión, en la opinión de Baltasar, pero yo un poco en esto lo sigo, digamos, no vale el ejemplo que vos decías de México o de Argentina, porque justamente estamos hablando de dos experiencias, de dos pasiones, si querés, o no sé qué otros términos podemos utilizar, de dos cosas, de dos actividades que abarcan todo nuestro ser. Digamos, sea la filosofía que la fe. Entonces, ¿cómo ser creyente si no es con todo tu ser? ¿Y cómo ser filósofo si no tenés una cosmovisión completa? ¿No? Todo filósofo tiene una cosmovisión, aunque sea la de Nietzsche, aunque sea la de Wittgenstein o cualquiera que tú quieras, es una cosmovisión que abarca todo tu ser, ¿no? Es una pasión demasiado grande la de filósofo. Y la de cristiano también. Entonces yo puedo ser filósofo y jugador de fútbol y distinguirlos claramente, ¿no? No tengo que jugar al fútbol como filósofo. Puedo prescindir. Igual si ustedes me ven jugar al fútbol a mí, un poco se nota que soy un filósofo también ahí, ¿no? Pero, o bailar, ¿no? Puedo bailar no como filósofo, ¿no? Pueden ser independientes, pero no justo en este punto, porque son dos cosas que tocan demasiado el ser, según mi opinión, ¿no? Salvo que uno sea un filósofo que no se compromete con lo que hace, pero hablaría muy mal de ti. Y a mí no me interesaría dialogar con una persona así, ¿no? Salvo que vos seas un filósofo que, no sé, que da clases no por desprestigiar ni nada, pero digo, capaz que en un liceo o en un lugar donde uno no necesita comprometerse tanto, pero aunque sería también muy difícil, ¿no? Porque cuando uno
le pregunta a los jóvenes, ¿vos por qué estudias filosofía? ¿No? Te dicen, porque tuve un profesor que era tan apasionado con la filosofía que me hizo enamorarme, ¿no? Entonces, muy difícil de renunciar a ese amor, ¿no? Son dos amores, son dos amores. Por eso me parece que no vale eso de ser filósofo mexicano, filósofo argentino y filósofo cristiano. No, no sé, lo dejo abierto también a otras opiniones, pero y aún así yo creo que uno puede ser filósofo cristiano y nietzscheano, sin ninguna duda. ¿Eh? Pero tendrá que ver qué hace con eso, ¿no? ¿Cómo lo logra? ¿No? Es un desafío, porque Nietzsche dice muchas veces cosas terribles de la fe cristiana, ¿no? Pero se puede hacer aún así, se puede tomar algunas cosas, profundizar otras, como hacen todos, porque, digamos, Nietzsche, en todo su pensamiento, entre comillas, se apropió nietzscheanamente de todo lo que había antes. Heidegger se apropió heideggerianamente de todo y de hecho hace un desastre de muchas cosas, ¿no? Al propio Nietzsche. O sea, si Nietzsche leyera Nietzsche 1 y Nietzsche 2 de Heidegger, no entendería nada, pienso, ¿no? Entonces, todos se apropian para su propia visión. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Ser heideggeriano y apropiármelo cristianamente. ¿Por qué no? Siempre filosóficamente. No, no llevarlo a decir cosas teológicas. Filosóficamente, en el ámbito de la filosofía. Los teólogos tendrán que hacer todo su trabajo también y yo puedo hablar solo de filosofía. Y la otra pregunta, a mí me pasa algo que, digamos, yo viví los últimos 10 años de mi vida en Italia. Entonces yo volví recién el año pasado a Argentina, después de 10 años, así que estoy descubriendo algunas cosas. No podría decir que eso se da en toda Argentina. Me llama mucho la atención lo que estoy escuchando. Estoy hace un año ahí, ¿no? Lo que estoy escuchando ahora, ni siquiera entré todavía en diálogo con esas cosas para ver de dónde vienen y qué están queriendo, qué los inspira a eso, ¿no? Porque posiblemente haya inspiraciones honestas también y que valga la pena descubrir. Todavía no tuve ese ejercicio por respeto, ¿no? Porque uno recién llega, no puede empezar tampoco a ponerse a decir cosas, ¿no? Más bien escuchar. Así que estoy como en esa etapa de escuchar. Pero sí te puedo decir que cuando los 10 años estaba en Europa también hay mucho rechazo de la metafísica en muchos ambientes, ¿no? Sin dudas. Eh, Trabajó un filósofo que claramente cristiano, y justo por eso puede tener una problemática. Algunas veces se dice que quedó en el ostracismo, en parte por su declaración. En algún momento, Trifón Ildebrand, en algún momento tiene en la ética eh, abordajes acerca de la moral de los santos. Y, digamos, una de las justificaciones por las que él dice que no está haciendo teología es, yo no sé, porque hay datos, digamos, son datos que están ahí en la realidad. Y de alguna manera, vamos a decir, añado otra cosa que ya no se celebra, ¿no? Pero una cierta visión de la fe, ¿no? No simplemente como un marco teórico de creencias o un referente, un horizonte, o sea, sí, de verdades reveladas, sino más de carácter existencial, es decir, el carácter de encuentro con una presencia, ¿no? Y también una cierta tensión, vamos a decir, sobre el hecho, ¿no? El hecho cristiano, ¿no? Eh, digamos, esto puede influir en el método con el que el filósofo, vamos a decir así, hace filosofía. Para Ilan está claro, es decir, yo puedo hablar, ¿no? Es decir, de la moral de los santos porque es algo que me aparece, incluso haciendo esta epoge, ¿no? Pues siendo, incluso si prescindimos de si eso se me da en una historia, ¿no? Ya es un elemento de la moral, por ejemplo, que se me presenta y que no puedo dejar de lado, ¿no? Y que de alguna manera tengo que considerar en el marco de la cultura en la que se me presenta, que es una cultura cristiana.
Eh, eh, en algunas anotaciones de Husserl, leyendo trabajos de Hildebrand, cuando hace esto pone propaganda cristiana, ¿no? Y a lo mejor esos son los como temores o quienes narran su biografía dicen que, pues, digamos, estas declaraciones de Husserl fueron, se lastimaron profundamente a Hildebrand y después él no tenía un poco como, ya a nivel personal, formas como pues de encarar o de gestionar, ¿no? Y siempre le dejaron como con una reserva, ¿no? Incluso se cuenta como una anécdota un poco semejante, ¿no? Que se dice, que Husserl decía que él y Heidegger eran ovejas negras, ¿no? Pocos como pensando que este es el filósofo también, ¿no? Husserl que no mezcla cosas, ¿no? No sé, dejo esta pregunta. Si la cosa es una comprensión de la fe más de carácter existencial, ¿no? Y si hay en ello como una forma de método también para el filósofo cristiano, ¿no? Y para el filósofo católico. Sí. Bueno, eso es también, estamos siempre en los límites, ¿no? En los límites ahí que son muy difíciles de determinar. Por eso a mí me gusta mucho citar esta frase que creo que también el lunes la voy a citar, del Concilio Vaticano I y que Fides Ratio convalida, ¿no? El comienzo Fides Ratio la cita explícitamente, esto de doble orden de conocimiento, ¿no? Y métodos distintos. Mientras uno tenga claro eso, el que lo hace, con su honestidad, me parece, ¿no? Al menos así lo veo yo. Mientras el pensador cristiano lo haga con honestidad y tenga esa formación, ese camino que distinga el conocimiento filosófico del teológico y el método filosófico, el método teológico, a partir de ahí todo me parece válido. Después, si hay alguno que mezcla estas cosas, tampoco me parece grave para nosotros, ¿no? Digamos, por lo que yo entiendo, o por lo que entiendo, por lo que voy experimentando, me parecería que eso puede existir, ¿por qué no? Pero que a la vez necesitamos el ejercicio filosófico, ¿no? Para ofrecer este complemento al mundo también, para dialogar, para extraer lo mejor que el mundo tiene o que el mundo sea mejor, ¿no? Ustedes que tienen un posgrado, un doctorado en ciencias sociales, ¿no? En filosofía social, ¿cuánto tenemos ahí para compartir, para ofrecer, para que el mundo sea mejor, ¿no? Todos los cristianos tenemos esa misión. Entonces, en un mundo como el actual, yo veo que a veces está un poco más débil esa idea de un filósofo creyente que con método filosófico, con argumento filosófico, defiende ideas cristianas, ¿no? Que de fondo son cristianas. Me parece que a veces la tentación es más grande a mezclar, ¿no? Pero después si termina pasando eso, obviamente nos vamos a enriquecer nosotros con esos libros, ¿no? Pero no sé si ayudan tanto al diálogo, eso es lo que me pregunto. Pero después no hay un único método, tampoco. Estamos siempre en camino en estas cosas, ¿no? Así que un poco, nada, eso. Yo pondría sobre la mesa esa distinción entre filosofía y teología y después desde la buena formación, trabajar libremente. Si me van saliendo lo que me vaya saliendo, bueno, eso también lo confiamos a Dios. Confiamos a Dios. Pero sí, puede ser posible. Jasper también tiene trabajos así, ¿no? Que son bastante famosos. Pero es un límite muy delgado, ¿no? Muy delgado. Pero digo, para nosotros no es tan problemático, porque es un límite gustoso. Yo puedo leer un libro teológico y extasiarme, ¿no? Porque me enriquece mi fe, me alimenta mi vínculo con Dios, ¿no? Sin dudas.
Yo lo estoy planteando acá un poco más en la universidad y en la misión de la universidad, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Tener bien clara la misión de la universidad, porque la Universidad Católica es universidad, no es solo católica. Bueno, aquí ustedes no tienen el nombre de Universidad Católica, ¿no? Es distinto, pero México es como una realidad particular, ¿no? Pero hablando de otros lugares donde son universidades católicas, así de clara y demás, lo que nunca tiene que olvidar la Universidad Católica es que es universidad, o sea, docencia e investigación, eh, no solo evangelización, o evangelización a través de la docencia y la investigación. Pues no es una parroquia la universidad, ¿no? Eso es algo que hay que tener muy claro. La universidad no es una parroquia, ni tiene que hacer pastoral parroquial, tiene que hacer trabajo académico, que solo pocas personas lo hacen, ¿no? Porque son los que tienen esa vocación académica. El resto del pueblo cristiano se dedica a otra cosa. Nosotros tenemos que hacer academia, que es lo más difícil. Pero desde ahí tenemos que dialogar con las otras universidades, ¿no? Yo te iba a decir, cuando dijiste que la fiesta ratio es del siglo pasado, te iba a decir, los profesores también somos del siglo pasado. Ajá. Eh, pero ya pasando a algo más serio, eh, es curioso que von Balthasar le da mucho peso al pulcro, a la belleza, porque al menos hasta donde yo alcanzo a entender, pienso por ejemplo en este comentario de Ersten, a Ersten, ¿no? El gran libro de los Tratados del Ser, que es todo un recorrido histórico, 700 páginas hablando de eso. Eh, Curiosamente, eh, Santo Tomás, la belleza no figura como un trascendental y rara vez, de hecho, es de los trascendentales como más raros que sí hay quien lo sostiene, pero son muy pocos. Si no falla, no. Entonces, a mí sí me gustaría, si nos pudieras como profundizar un poquito más en esta tesis del trascendental, o sea, o sea, ¿en qué sentido von Balthasar entiende? O sea, como trascendental? Bueno, algunos comentadores incluso llegan a decir que es un cuasi trascendental. Porque von Balthasar, pues que da otro decidió decir, no, sí es un trascendental del ser, y que por tanto añade algo, su comprensión del ser, que no añade, que, que- que no se encuentra en el verbo ni en el bonum, ¿no? Que es un poco la crítica de más pulcro, hacia la forma, añade el pulcrum, pues ya está en el verbo y en el bonum, sería como repetir lo que ya está, no añade algo dos, sin ser. No sé si tú nos podrías profundizar, eso será como una primera. Y luego cuando decías que de la crítica a la moral, yo soy La crítica a la modernidad a... y, y tengo que creer que me he especializado un poquito en modernidad. Y me parece que a veces en el ámbito católico tendemos mucho a demonizar la modernidad. Creo que tiene muchas fallas, pero creo que a veces nos termina pasando lo que a los modernos les pasó con la edad media. Así como para el moderno, la edad media era una etapa oscura que había que superar, un avance. A veces me da la impresión de que para los filósofos, y quizás no solo a los católicos les pasa, pero en el ala católica es muy recurrente como esta crítica, ¿no? En realidad, pareciera que tendemos como a demonizar la modernidad, como si bueno, hubo una etapa oscura, ahí se vino todo de declive y por eso estamos como estamos, y ahí está la génesis de todos nuestros problemas. Yo tiendo a creer que a veces nos falta ser más, de que bueno, en nuestros momentos pasará lo mismo
que ha pasado con la Edad Media, ¿no? Que ahora hay muchas reivindicaciones de la Edad Media. Entonces, no sé si eventualmente tendríamos que ser como esa también reivindicación del pensamiento moderno. Y pensaba justo en ese primer riesgo, que decías, formalizar el ser concepto racional. Yo me pregunto si toda la historia de la metafísica no es de alguna forma eso. Quizás la modernidad explícitamente, ¿verdad? Yo tendría mis dudas, porque, por ejemplo, Kant no me parece que sea una racionalización, una formalización del concepto de ser. Al contrario, Kant me parecería que lo pondría en duda. Quizás más bien tendríamos que golpear a Hegel, o Hegel por sí misma, este exceso racionalista, Leibniz o Spinoza, no sé. Pero no sé si me da la impresión de que todo pensamiento metafísico de alguna forma es un intento por tratar de conceptualizar el ser, a sabiendas que el ser rebasa, ¿no? Pienso en la misma concepción del principio de razón suficiente de Leibniz, ¿no? El mismo Leibniz reconoce y dice, bueno, si un ángel nos lo revelara, ángeles sin reacciones, bueno, pero si un ángel nos lo revelara, ¿no? Eso aplica a Dios, eso aplica a un ser omnisciente, nosotros más que podemos, ¿no? Hay algunos autores que terminan diciendo, por eso en Leibniz hay una razón simbólica y por eso le interesó muchísimo la característica universal y el cálculo infinitesimal. Se da cuenta que era forma de aproximarse al infinito de lo finito, ¿no? Y conscientes de que eso solo era una aproximación. Entonces, no sé si la crítica o no la entendí bien o si, no sé si se aplica a toda la historia de la metafísica. Ujú. Sí, en parte sí, se aplica a toda la historia de la metafísica, sin dudas, según von Balthasar, ¿no? Por eso él rescata a Plotino, pero no a los antiguos, no a Platón y Aristóteles, digamos, ¿no? Pero él, digamos, en parte no lo hace como crítica, digamos, como crítica, como demonización, como diríamos, sino que de alguna manera eh, para él es discernimiento, ¿no? Desde una metafísica, si querés, cristiana, discernir hasta dónde llegan y en todo caso cuando no llegan decirlo y señalar que se puede más o que se está yendo por un camino equivocado según él, ¿no? Eh, es un ejercicio un poco inevitable. Digamos, todos los filósofos lo hacen. Hegel critica a los anteriores, Kant a los anteriores y sí, Descartes a los anteriores. Aristóteles criticó a todos los presocráticos. Entonces, eso es un ejercicio un poco inevitable. No es demonizar, porque en definitiva todos demonizaron. Aristóteles en metafísica demoniza todo lo anterior a él, ¿no? Sí, en esos términos. Pero creo que es un ejercicio un poco inevitable. No sé, se rescatan cosas, pero también se disciernen cosas. Creo que ese es un poco el ejercicio de Balthasar. Él tuvo una gran pasión por la modernidad, rescata muchísimas cosas, pero se diferencian otras, en las que a él le parece que una metafísica abierta a la fe le revela más elementos o algunos elementos que pueden ser más precisos, según él, ¿no? Que a mí me convencen también. Esto de la analogía y demás, me convence. Pero en muchas cosas ensalza o rescata mucho a todas las figuras modernas. Que de hecho, algunos piensan, los que lo conocen poco, o ha habido momentos donde se lo criticaba de hegeliano, por ejemplo, ¿no? Y él no es para nada hegeliano, pero sí lo conoce, lo comenta muchísimo, lo utiliza para muchas cosas en la teodramática, cuando él primero hace toda una fundamentación de lo que es el teatro, y es una historia del teatro y demás, y la ubicación del arte en la historia de la humanidad, se basa mucho en Hegel para eso. O sea, todo lo que él ve como bueno lo rescata de todos los pensadores. Del mismo Heidegger, es muy heideggeriano en muchas cosas, pero se diferencia también en otras. Eso es un poco así. Eh,
Sí, no sé si demoniza la modernidad, pero es verdad que no lo convence, ¿no? No lo convence. No lo convence en algunos puntos fundamentales. Este, sí, no lo convence. Creo que hay algunas preguntas en Zoom, pero no sé si... Bien, estaba lo que me decías de la estética. Sí, él tiene muy claro que Santo Tomás no habló de la belleza así explícitamente. Lo que dice von Balthasar es que a mí me basta que haya distinguido el ser del ente, ¿no? Y que con ello haya dado lugar a los trascendentales, ¿no? Eh, y después, a partir de eso, él incluye también a la belleza como un trascendental desde la metafísica de Tomás, ¿no? Pues dice, bueno, quizás por cuestiones históricas, por distintos motivos, no es que reniegue Tomás de la belleza, ¿no? Simplemente no la nombra, pero este, se puede complementar su pensamiento. Creo que eso es lo que intenta von Balthasar. Y un poco él lo que dice es que, digamos, el ser, lo que podría agregar la belleza al ser es su esplendor, ¿no? El esplendor, lo que extasía, la parte que extasía del ser, eso es la belleza para él, ¿no? Y esa analogía de la belleza de Dios. El ser del mundo es la gloria del mundo con minúsculas, ¿no? Que es imagen del ser de Dios, que es la gloria divina. Entonces a él le sirve para, digamos, fundamentar metafísicamente su teología. Porque en definitiva, él en la teología intenta presentar lo que la revelación, la gloria de Dios que se nos ha revelado, que no es solo el bien, sino su belleza. Dios es bello. Eh, y un poco para esto él volvió hasta Platón. Él veía que Platón había visto esta belleza de Dios en el banquete, en Fedro, este, en distintos textos, había visto la belleza de Dios, ¿no? La belleza del ser, digamos. Eh, Así que él vuelve un poco desde Platón. Y podríamos decir mucho más, ¿no? Pero bueno, frenamos ahí. Sí, cómo no. José de Jesús, adelante, te escuchamos. Sí, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por la ponencia y sobre todo gracias por traer a México a Baltasar, que desgraciadamente aún no se le conoce mucho. Y tengo algunas preguntas, un par de preguntas. La primera, ¿por qué hablar de filosofía católica y no de filosofía cristiana? Y en este sentido también me gustaría que nos diera una definición concreta de qué entiende por filosofía cristiana o católica, como lo quiera mencionar. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál sería la aportación, si la hay, de la obra de Adrian von Speyer para el pensamiento de Baltasar? Y si es que realmente hay una aportación importante allí, ¿cómo afectaría la mística a la filosofía? ¿O cómo entraría en diálogo allí la mística con la filosofía? Son estas mis dos preguntas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí, no, creo que filosofía, digamos, cristiana y católica podrían complementarse bien como expresión. Él era un pensador católico, ¿no? Pero por eso uno a veces habla de filosofía católica, pero siempre en diálogo, obviamente, en diálogo con todo el cristianismo, ¿no? Así que también tranquilamente puede ser filosofía cristiana, pero creo que es una cuestión de respeto simplemente, ¿no? De a partir de, digamos, saber dónde uno está para saber cómo dialogar, ¿no? Para abrirse al diálogo, no para cerrarse, ¿no? Ciertamente. Y una definición de filosofía católica es muy difícil de dar, ¿no? Un poco lo fuimos enunciando en todos estos temas. Eh, pero es muy difícil de expresar así en una frase, ya lo fui diciendo, me voy a repetir un poco, ¿no? Pero sería una filosofía abierta a la revelación, ¿no? Abierta a la revelación.
con todo lo que eso implica, ¿no? Que podríamos decir que el filósofo católico o el filósofo cristiano es un filósofo que reza, un filósofo que conoce su fe, ¿no? Pero siempre con esta indicación que subrayé varias veces de que al hacer filosofía se mantiene en su lenguaje y en su método, ¿no? Investigativo, que siempre lo veo como una tarea difícil, ¿no? Y respecto de Adrienne Fox-Pierre, obviamente sabemos que que fue su gran compañera en los últimos años de ella, y bueno, que fueron, sí, como compañeros, ¿no? Para la teología y para la vida, ¿no? Como él, como de alguna manera su escritor, ¿no? El que recibía todos esos mensajes y demás, de quien aprendía, ¿no? Yo lo veo mucho más en teología a todo esto, ¿no? Más que en filosofía, también por los años en los que se dieron esos encuentros, ¿no? Porque cuando todo ese trabajo comenzó, entre ellos, la filosofía baltasariana ya estaba más o menos consolidada, ¿no? Solo me refiero a la filosofía. Así que hay más influencia en toda su teología. Y respecto de la mística, sí, me parece que la mística tiene una enorme presencia en su metafísica en el momento en que él piensa que el elemento trascendental de la realidad es el ser, ¿no? Que debemos escuchar y que es imagen del ser de Dios, ¿no? Y al ser no lo podemos poner entre los límites del lenguaje, ¿no? Del lenguaje humano que define, que conceptualiza, ¿no? Sabemos que varios pensadores o muchos pensadores han seguido este camino, que el ser es indefinible, ¿no? Entonces, eso abre a la dimensión contemplativa, ¿no? O a la razón percipiente, podríamos decir también, ¿no? A esa razón que intuye el misterio. Sobre eso el lunes va a haber en la conferencia del lunes todo un punto dedicado a la presencia del misterio en la metafísica de von Balthasar, ¿no? A un misterio, obviamente, al que accedemos por vía contemplativa o simplemente, sí, por una relación que podríamos decir, entre comillas, mística, ¿no? Así que, sí, es imposible concebir la metafísica cristiana, baltasariana sin esta apertura mística. No sé si he respondido ahí al problema. Sí, muchísimas gracias. Bueno, por tiempo veo que ya estamos sobre las 10 con el programa. Bueno, yo agradecerte muchísimo, Maximiliano, y en nombre de la universidad, particularmente de la Facultad de Filosofía, el maestro Cristian, pues darte un pequeño. Muy bien, muchas gracias.